La parashá de esta semana, Parashat Vaigash. El contenido de esta parashá, muy importante, porque en esta parashá leemos cómo empezó, literalmente, cómo llegó el Galut, cómo empezó el Galut del pueblo de Israel, cómo Jacob vino con su familia, 70 personas, bajan a Mitzrayim y prácticamente desde Parashat Vaigash empieza la historia del Galut, el primer Galut, Galut Mitzrayim, que es la cabeza de todos los Galuyot, todos los exilios vienen de ese Galut de Mitzrayim. Y leyendo esta Parashá recibimos también esa guía cómo un Yehudí tiene que vivir en el Galut, cuál es el objetivo del Galut y cómo hacemos para salir del Galut. Hablando del nombre de la parashá, Vaigash, tenemos que decir que en esa palabra es una palabra clave de entender cuál es el contenido del Galut, cuál es la avodah del Yehudí en el Galut y cómo hacemos para que el Galut sea un comienzo para llevarnos hacia la Geulah. ¿Qué es Vaigash? Se acercó. ¿Quién se acercó a quién? Yehudá se acercó a Yosef. La Torah empieza, Vaigash Eilav Yehudá. Yehudá se acerca a Yosef. Yosef es el virrey. Él es el que maneja todo el tema en Egipto hasta que Faraón le dijo, vos sos el máximo. No hay nadie que va a mover sus pies y sus manos que no sea con tu permiso. Yosef, Faraón le pone en el lugar más central, más clave, todo el Mitzrayim, todo Egipto. Y nosotros estamos ya leyendo de los dos parashiyot anteriores, cómo Yosef llega de la situación más baja de ser un esclavo y ser un estar preso en Mitzrayim, sale y llega a ser el Mishneh Lemelech, el virrey, y llega hasta el lugar más alto en todo el Egipto. Y cuando llega el momento del hambruno, Yosef es la persona que encuentra con su inteligencia cómo mantener, cómo alimentar, cómo darle de comer a toda la gente. Y acá estamos en el momento más emotivo del reencuentro de Yosef con sus hermanos. 22 años, Yosef está apartado de su familia, desconectado de la familia, no saben si vive, si no vive. Jacob pensó que murió, ya está haciendo duelo de 22 años. Los tribus saben que lo vendieron, pero no saben qué pasó con él. Y en la situación del hambruno que ocurrió en el mundo en esa época, es lo que llevó que los Shvatim, los hermanos de Yosef, bajan a Mitzrayim y se encuentran con Yosef una vez y otra vez. Yosef se da cuenta quién son, ellos no se dan cuenta quién es Yosef, y hay toda una historia de la semana pasada y esta parte de semana cómo se arma ese reencuentro. En el momento de Vaigash, es el último momento, ya después de toda la historia que ocurrió hasta ahora, hay todo un diálogo de Yehudá y Yosef sobre Binyamin. Y lo que pasa es que Yosef lo hizo todo un truco, agarró su copa, lo puso en la bolsa de Binyamin y lo hizo sospechar que él es el ladrón que le robó la copa. Y estando en esa situación, quieren tomarlo Binyamin como un esclavo, y ahí donde todos los 10 hermanos, todos se ponen fuertes para salvar, para estar al lado de su hermano, dicen, estamos dispuestos todos a ser esclavos, y en lugar de nuestro hermano Binyamin, él no puede dejar a su padre, imposible. Y ahí Yehudá se acerca a Yosef y le habla y le da toda la explicación por qué es tan importante que Binyamin vuelva a casa y que Judá está dispuesto a tomar su lugar, porque yo soy garante en lugar de mi hermano. Y esas palabras de Yehudá generan en Yosef
una sensación tan fuerte de emoción y de no poder aguantarse más, como dice la Torá, y ahí Yosef dice que salgan todos y es el momento más fuerte, más histórico, donde Yosef dice, yo soy Yosef. Y de ahí adelante empieza todo un diálogo entre Yosef y sus hermanos. Yosef les perdona, le dice, ustedes no lo que hicieron, pero Hashem tuvo otro plan acá para dar vida a Egipto, dar vida a mis hermanos, y el objetivo de Hashem es todo para bien, y ahora tienen que venir acá, y lo llama Jacob, y empieza la historia del Galut. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje? Historia maravillosa, una historia emotiva, etcétera. Pero ¿cuál es el mensaje de la parashá de esta semana para nosotros hoy? ¿Qué aprendemos de esa parashá? ¿Qué es lo que la Torá? La Torá no es solo un libro de historia. Tampoco, la Torá es un libro de enseñanza. En cada historia, obvio que ocurrió tal cual, la historia es literal, pero junto con eso, como nos enseñan nuestros sabios, que cada historia que ocurrió con nuestros padres es también un simán para los hijos. ¿Cuál es la enseñanza para los Yudim hoy de Parashat Vaigash? Y cómo todo esto está en la palabra Vaigash, en esas palabras se acercó. Tenemos que entender por qué de todas las tribus estas figuras son las figuras tan centrales. Yosef, por un lado, toda la historia gira alrededor de Yosef. ¿Quién es el Yosef? En el tema que queremos entender acá, ¿qué representa Yosef? ¿Por qué justo Yosef de todas las tribus? Yehudá, ¿por qué de todos los Shvatim Yehudá es la persona que él es el que se acerca de todos los hermanos y le habla a Yosef? Y ese encuentro de Yehudá y Yosef, ¿por qué es tan importante? ¿Y por qué justo las palabras de Yehudá es lo que genera esa explosión donde Yosef no puede aguantar y cuenta yo soy Yosef, y hay un reencuentro entre Yosef y todos sus hermanos gracias a Yehudá? ¿Y por qué todo alrededor de Binyamin? ¿Cuál es el tema? Que todo eso gira alrededor de Binyamin. ¿Cuál es el motivo que se eligieron esos tres personas, tres de todas las tribus, esos tres hermanos? ¿Qué importancia tienen esos tres especialmente más que otros? Cuando empezamos a revisar en la historia, empezamos a entender que es mucho más que esa situación particular que ocurrió en ese momento. Es algo muy fuerte que estamos viendo. Ya de los parshiot anteriores, Yosef y Binyamin son dos hermanos, hijos de Rachel. Rachel se considera Akeret Habayit. Rachel se considera la mujer principal de Jacob. De un principio Jacob quería casarse con Rachel, esperaban Rachel, y como la Torá cuenta todo, cuando Rachel al final de todo termina teniendo dos hijos, es Yosef y Binyamin, son los dos hijos que nacen de la madre Rachel. Yehudá es uno de los hijos de Lea, el hijo número 4. Pero cuando llegamos a Parashat Vayeshev, empezamos a ver que hay ahí todo un tema. Nosotros vemos que los hermanos tienen celos a Yosef, lo venden a Yosef. La Torá cuenta toda la historia. En mitad de la historia de cómo ocurrió la venta de Yosef, leemos sobre Yehudá. Yehudá con su casamiento, vemos de vuelta, se cruza la historia de Yehudá con la historia de Yosef en Parashat Vayeshev. Cuando seguimos adelante en Parashat Miketz, encontramos a Binyamin, que cuando ya los hermanos vienen y llegan a Egipto, Yosef ya sabe quién son, Yosef le pone en condición que necesita al hermano Binyamin. Cuando ya llega Binyamin, uno piensa, bueno, querías a tu hermano Binyamin, llegó, ahora dale, contá quién sos, revelate. Y no, él sigue todavía haciendo todo un tema con la copa y lo pone dentro de su bolsa, y que la gente piensa que Binyamin es ladrón. ¿Cuál es la historia acá? ¿Cuál es el mensaje? Seguimos adelante, más adelante en la historia, y ahí empezamos a ver que es mucho más profundo. Hablando de esos tres, vemos que en la historia del pueblo Israel, más adelante, cuando ya están en Eretz Israel, justo los reyes
que estaban en nuestra historia salen de esos tres tribus: Yehudá, Yosef y Binyamin. Hablando de Yosef, Yoshua bin Nun, el líder que entra con Am Israel a heredar la tierra, Yoshua bin Nun es descendiente de Yosef, del tribu Efraín. Vamos más adelante, el primer rey oficial nombrado como rey del pueblo de Israel, el primer Melech, es Shaul HaMelech. Shaul es descendiente directo de Binyamin. Hashem eligió del tribu Binyamin el primer rey del pueblo de Israel. Luego de eso tenemos a David. Es el próximo rey. Cuando Hashem se enoja con Shaul y dice que le va a sacar el reinado, lo regala a David. David es el próximo rey y es el Melech del tribu Yehudá. Seguimos más adelante, 2 generaciones después de Shlomo HaMelech, Rehavam, y ahí tenemos a Yerovam. Al mismo tiempo se divide el pueblo de Israel en 2 grupos. Está el grupo que se llama Yehudá y Binyamin, que están en un equipo. Son los reyes de Yehudá, la familia de David, que sigue hasta siempre, la dinastía de David en Jerusalén, en el lugar donde está el Bet Mikdash, y esto es Malchei Bet David. Con ellos están tribu Yehudá, Binyamin, y en el mismo tiempo están los 10 tribus que nombran Yerovam ben Nevat. Yerovam es descendiente de Menashe, de Yosef, y ahí empieza muchos años donde hay reyes, 2 reyes a la vez, Yehudá y Yosef. Entonces de vuelta encontramos todo eso. Yehudá, Yosef y Binyamin vuelven en el centro de la historia en relación de la realeza, ser reyes del pueblo de Israel. Seguimos más adelante en la historia, vamos a encontrar la historia de Purim, Mordejai Yehudí, de tribu Binyamin. Por un lado, se llama Ish Yehudí. Yehudí es de Yehudá, como la Gemara dice que Mordejai tenía el papá de Binyamin y la mamá de Yehudá. Diferentes opiniones, ¿cómo es? Entonces, de vuelta, nos encontramos con esos tribus. Y cuando vamos más adelante todavía y llegamos al Bet Mikdash, la construcción del Bet Mikdash, sabemos que la construcción del Bet Mikdash en Jerusalén estaba justo en el lugar entre Yehudá y Binyamin. Yehudá y Binyamin es la zona de Jerusalén, pertenece a esos 2 tribus. La Gemara dice que Bet Mikdash mismo no pertenecía a ningún tribu porque es de todo el pueblo, pero justamente la zona era la zona que por un lado era Yehudá, por otro lado era Binyamin, hasta que el Mizbeach pertenece al tribu Binyamin, el resto del Bet Mikdash pertenece al tribu Yehudá, y el Mishkan Shiloh, que muchos años antes del Bet Mikdash, el Mishkan estaba en Shiloh, era la zona de Yosef. Así que de vuelta, Yosef, Binyamin y Yehudá son los tribus que se juntan en el tema del Bet Mishkan y el Bet Mikdash. Y cuando llegamos a la última época, a la época de que estamos todos esperando la Geulah de Mashiach, tenemos el famoso Zohar que dice que primero va a llegar Mashiach ben Yosef, que él va a ser un Mashiach que viene de tribu Yosef, y él va a ser el primer Mashiach que va a empezar la salvación del Am Israel. Él va a manejar las guerras, la famosa guerra de los pueblos, Gog y Magog, va a estar con Mashiach ben Yosef, y al final va a venir el último Mashiach, que es Mashiach ben David, del tribu Yehudá, y sobre eso cuenta la Haftará de esta semana, la historia de Ezequiel, que Hashem le dice la profecía que agarra 2 maderas, uno de Yehudá, otro de Yosef, lo ponga juntos, y la profecía que dice que a pesar que hasta ahora están divididos en 2, de ahora adelante va a haber uno solo, es el Mashiach ben David, el rey Mashiach, que es el gran Melech que estamos todos esperando. Él va a venir del tribu Yehudá y él va a ser el único rey, y el tribu Yosef se van a unir con Yehudá y no va a haber más celos y más peleas y más discusiones entre los hermanos Yehudá, Yosef y Binyamin, como dice el profeta Yeshayahu en su profecía. Entonces acá vemos que hay acá un hilo conductor histórico que empieza el comienzo de la parashá ahora de estas semanas y sigue
hasta la época de Mashiach. ¿Cuál es el mensaje de todo eso? El Medrash en la parashá de esta semana dice: Echad beechad yigashu, vaigash. Vaigash dice que la palabra vaigash tiene que ver con el Echad beechad yigashu veish lo yafrid benem. Un encuentro del Echad y el Echad, dos reyes, dos potentes que se encuentran, y esa unión de estos dos reyes es la llave de toda la Geulá de Mashiach que está por llegar. Cuando hablamos de Yehudá y Yosef, son dos, si hablamos en la traducción espiritual de las cosas en Avodat Hashem, son dos maneras generales en el servicio de Hashem. Cuando hablamos en Avodat Hashem podemos decir la diferencia entre qué representa Yehudá y qué representa Yosef. Hasidut lo explica en diferentes formas. Voy a tocar algunos de los puntos como está explicado en Hasidut. Por ejemplo, el Maral de Prague dice que los dos tribus, Yehudá y Yosef, representa el trabajo intelectual y el trabajo emocional. Yosef representa Avodat HaMoach, el trabajo con el entender, con la mente, y Yehudá representa el corazón, el trabajo emocional, el trabajo relacionado con el corazón. En general, el grupo Am Israel tiene dos clases de Avodat Hashem. Hay Torah y hay Tefilá. Servir a Hashem a través del estudio, servir a Hashem a través del rezo. Esos dos niveles generales era la diferencia entre Yosef y Yehudá. Hasidut lo pone en diferentes palabras esa idea. Yosef representa el estudio de la Torah, y esto está insinuado en su nombre. El nombre Yosef significa aumentar, crecer, aumentar. Yosef, Osafá. En Torah, en el estudio, existe el tema de Osafá, crecimiento, adelantar, ir para arriba, crecer, progresar. Eso es la palabra Yosef. En el estudio existe un progreso. Uno siempre, cuanto más años pasan, soy más inteligente, entiendo más, aprendo más, crezco más, sé más. La sabiduría es algo que va creciendo. Sobre Yosef está escrito, el Medrash dice, Yosef se compara a Tzadik, Katamar y Fraj, que eres Balvanón Isge, como una palmera y como un árbol que eres, como un cedro. Es la idea de un árbol. El árbol va creciendo, va para arriba. El estudio es como un árbol. Uno entiende poco, cada día aprende más, los años pasan, los días pasan, cada día tengo más información, más sabiduría, más amplitud, más profundidad. Esa es la característica del estudio de la Torah. Entonces, esto es el punto de Yosef, Talmud. Yehudá, el trabajo del corazón. El trabajo del corazón tiene que ver más con la emuná, tiene que ver más con el sentimiento, tiene que ver más con la simpleza del Yehudí en esa emuná, entrega del Yehudí a Kadosh Baruj Hu, que va más allá del entender. Eso no tiene que ver con el entender, eso es un sentimiento fuerte y profundo que el Yehudí tiene: yo pertenezco a Hashem. La palabra Yehudá nos dice eso. ¿Qué significa la palabra Yehudá? Yehudá significa modé, agradecer, aceptar, reconocer, estar de acuerdo. Esas son todas palabras que coinciden con la palabra Yehudá. Modé ani lefaneja, agradezco. Modé ani lefaneja es admito, acepto, estoy de acuerdo. Cuando un yudí se levanta a la mañana, antes de lavarse las manos, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que decimos estando todavía en la cama es Modé ani lefaneja melech hay vekayam shechezarta bi nishmati vechemla rabá emunateja. El yehudí se levanta a la mañana, lo primero que él está reclamando y diciendo: gracias, reconozco, sé que vos estás, sé que estoy con vos, sé que todo lo que tengo es tuyo. Lo sé, lo siento, lo capto, lo tengo fe, doy fe. ¿Qué es eso? Modé, oda'a. Ese sentimiento puro de un yehudí.
En eso no podemos decir crecimiento, no es algo del estudio, de la filosofía, de profundidad. Al contrario, Modeh es antes de entender, antes de razonar, es la fe, la base, el fundamento del Yehudi. Entonces el diálogo que estamos hablando acá entre Yehudá y Yosef, en ese caso es Yosef pone en la énfasis, pone en la base, pone en el centro el tema de el intelecto. Torah, Jochma, la sabiduría de Hashem. Uno debe crecer, entender, profundizarse, y cuando más estudio, más apego, más profundidad, más conexión con Akadosh Baruj Hu. Yehudá pone en la base el corazón, el sentimiento, la emuná, el rezo, la conexión con Hashem a través de la plegaria, de la tefilá. Los dos son muy importantes. La pregunta es, ¿quién está para quién? ¿Cuál es el tema acá? Y acá es lo que la parashá nos está hablando. Yehudá y Yosef. En este caso, leyendo la parashá, Yosef es el virey. Yosef, que su tema es el estudio, el entender, él está en el centro, él está en el trono. Y Yehudá, que es la emuná, la fe, el rezo, la plegaria, viene y pide a Yosef, dice, dame, quiero estar con vos. Que vamos a unir los dos mundos. ¿Cómo podemos lograr que no sean dos mundos distintos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos a las cosas a la simple vista, son dos opuestos. Imposible convivir las dos cosas. Tratemos de pensar. Generalmente una persona intelectual, una persona que sabe, que entiende, que se profundiza, quiere entender cada vez más, generalmente viene también con una frialdad. Que si no entiendo, no siento, me cuesta sentir. La persona intelectual generalmente es una persona más frío, más objetivo, duda las cosas, no las acepta con tanta facilidad. Por otro lado, una persona que es creyente, una persona sentimental, una persona emocional, una persona de emuná, es el opuesto. Una persona simple, toma las cosas con mucha simpleza, es así, es obvio, y no empieza a dar vueltas a las cosas. Son dos mundos muy diferentes, hasta que son muy opuestos, extremadamente opuestos a veces. El que es tamim, el que tiene ese ingenuo, como se dice, una persona simple, le falta el intelecto desarrollado. Y el que es el jajam grande, le falta del otro lado. Viene la parashá y dice, Vayigash eilav Yehudá. ¿Cómo logramos que Yehudá y Yosef se hacen uno? No son dos cosas. Tenemos que lograr que el estudio esté empapado con emuná, con corazón, con sentimiento, con fe, con tmimut. El estudio tiene que tener una fuerte base de todo eso de Yehudá. Y a la vez, la fe también hay que darle profundidad. A la fe hay que hacerla crecer, hay que darle omek, hay que darle profundidad, tratar de entender, razonar, y justamente las dos cosas juntos es lo que hace todo el tema acá. Sabemos que Hasidut Chabad es uno de los puntos fundamentales. Una vez vino a visitar al Rebbe un tzadik, una persona muy importante, que yo lo conocí todavía, se llamaba el Admur del Toldot Aharon. Toldot Aharon es una comunidad, como se puede llamar, ultra ortodoxo, una comunidad muy datí, que viven en Mea Shearim, en Jerusalén. Es una comunidad muy fuerte en su cumplimiento, en su dedicación a Torah y Mitzvot. Y el Admur, el Rebbe líder de ese grupo, él fue a visitar al Rebbe, estoy hablando 60 años atrás. Y cuando se encontró con el Rebbe, estaban hablando, y el Rebbe le hablaba sobre el tema del estudio de Hasidut, y las costumbres de Hasidut, de cómo se acostumbran en su yeshiva. Hablaban diferentes temas. Y él les contó al Rebbe que en su comunidad
dedican mucho en el tema de la plegaria, la tefilá. Horas y con mucho kavaná y cada palabra con mucho fervor, con mucha energía, con mucha fuerza, conectarse en la tefilá a lo máximo. Y en ese diálogo entre él y el Rebbe muy interesante, y el Rebbe le decía que la tefilá no alcanza a decir las palabras y cantarlos y decirlo con mucho fervor y con mucho entusiasmo. Es importante también entender la profundidad de cada versículo, meterse en la profundidad de las cosas. Y el Rebbe le dijo así, que está escrito, el Shla Kadosh, hay un pasuk que decimos todas las mañanas en la tefilá. Decimos ahí, Ze keli ve'anveu, Elokei avi varomemenu. Un pasuk en Az Yashir, es un pasuk en la tefilá, que decimos ahí en el canto del mar, cuando los Yudim cruzaron el Mar Rojo, y ahí fue el famoso canto del Az Yashir, dice el pasuk que dicen que los Yudim dijeron, esto es mi Dios, y lo voy a embellecer. Es el Dios de mi padre y lo voy a alzar. Lo voy a alabar. ¿Qué significa ese pasuk? Aparentemente dice lo mismo en otras palabras, como obvio, la poesía es así. Se repite la misma cosa dos veces. ¿Cuál es la profundidad de eso? Dijo el Rebbe que el Shla Kadosh, uno de los grandes líderes antes de Hasidut todavía, época de la Arizal, hace 400 años, el Shla Kadosh dice que acá hay una profundidad enorme. Cuando vos decís Ze Keili, esto es mi Dios. Cuando vos decís Elokei Avi, es el Dios de mi padre. El Dios de mi padre es fe. Emuná. Yo creo porque mi papá creó. Mi papá heredó la fe. Él tuvo la fe y mi papá me enseñó esa fe y yo heredé de él la fe. No tengo más de lo que heredé de mi padre. Es el Dios de mi papá. Zekeli es mi Dios. ¿Por qué? Porque tuve también el estudio, la profundidad, el análisis y la meditación hasta que capté lo que puede un ser humano captar de la grandeza de Dios. Dijo entonces el Rebbe, Zekeli, si el Dios es algo tuyo, que lo estudiaste, reflexionaste, trataste de entender, usar tu cabeza para unir, para entender lo máximo que uno puede. Ve'anveihu, embellecer, pero la palabra ve'anveihu se puede leer como ani vehu. Es una palabra que une yo y él. Es decir, yo con Dios es una sola cosa. Si yo entiendo, capto, me conecto de un lugar más profundo, ahí yo y él nos hacemos uno. Pero si es lo que yo vi, el Dios de mi padre, en este caso varomemenu. Varomemenu es alzado, elevado, apartado. Es un Dios que está ahí arriba en el cielo. No lo siento como algo propio. Entonces dice el Rebbe, cuando uno quiere realmente conectarse en la tefilá con el sentimiento profundo de amor y temor a Hashem, no alcanza solamente la fe simple. Se necesita también poner en eso profundidad, tratar de razonar, profundizarse a lo más que uno puede en la grandeza de Hashem. Ahí tu conexión en la tefilá va a ser mucho más profundo. Entonces, basado a eso, se entiende que lo que la parashá nos está diciendo, justamente, Vaigash Eilav Yehuda, es el encuentro de dos potentes. El encuentro de dos formas de pensar, de dos formas de servir a Hashem, que necesitan cada uno darle y recibir y hacer de las diferentes clases y diferentes maneras de servir a Hashem, uno. La Gemara dice en Kiddushin, muchos años estaban los sabios discutiendo entre ellos. ¿Qué es más importante? ¿El estudio o la acción? Algunos dijeron el estudio es lo más importante y otros dijeron la acción es lo más importante. De vuelta, dos potentes, dos diferentes maneras de pensar. ¿Qué es lo que cuál es el punto central? ¿El estudio de la Torah o el cumplimiento de los mitzvot? De vuelta, dos formas, dos escuelas, dos maneras de pensar.
Hay Yehudim de acción. Pedime estudiar mucho tiempo, no puedo, no entiendo, no es para mí. Acción, acá, esto, ayudar al prójimo, estoy ahí. Hay gente al revés, le gusta el libro, sentarse, estudiar, una Gemara más, un Talmud más, una hoja más, un estudio más, pero pedir que haga acción es difícil, no es su estilo. Tiene vergüenza, no es muy social, etcétera. Son diferentes maneras. Y hay uno que dice, esto es la manera de servir a Hashem, y otra la manera de servir a Hashem. De vuelta, Yehudá es la acción, Yosef es Talmud. El encuentro de Yehudá y Yosef es justamente cómo se tiene que unir, que no son dos cosas distintas. Yehudá tiene que conectarse con Yosef, Yosef se tiene que conectar a Yehudá. La acción tiene que estar empapado con la sabiduría tiene que llevar a la acción. Y en ese mismo hay todo un diálogo. ¿Qué es entre los dos? ¿Qué es lo que es principal? ¿Qué es secundario? Es otro tema que no vamos a entrar ahora. ¿Cuál es entonces el mensaje que la parashá nos está diciendo? Vaigash. Queremos traer Mashiach. Queremos salir del Galut. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es la abodá? Parashat Vaigash es la parashá que comienza Jacob con todos sus hijos bajando a Mitzrayim. Y eso representa el Mitzrayim, es el Mitzrayim de hoy también. Todas las generaciones que el pueblo de Israel se encuentra en el Galut, en todas las épocas, son momentos de Mitzrayim. Es el Galut. ¿Y qué estamos haciendo en el Galut? Nos estamos preparando para llegar a un nivel más alto de Geulah. ¿Cómo lo logramos? Vaigash. Cuando el Yehudá y Yosef se encuentran, cuando hay esa unión, armonía, entre las diferentes maneras de servir a Hashem, corazón y cerebro, acción y estudio, el comerciante con el estudiante, el Baal Teshuvah con el Tzadik, diferentes niveles y maneras, pero cuando diferentes, cada uno capta, se une con el otro, recibe del otro, le da al otro, y no vivimos cada uno por separado en su mundo, ahí es donde estamos yendo al camino correcto, el Vaigash, es lo que hace que podemos llegar a triunfar, a ir para adelante, a estar firme y fuerte, y que el Galut sea un comienzo de la Geulah, y no Haz Shalom, un momento de oscuridad y dificultad. ¿Qué hace Binyamin en todo eso? El tema de Binyamin, muy interesante, como está explicado en Hasidut, que lo que representa Binyamin, hermano de Yosef, por un lado, pero son muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre Yosef y de Binyamin? Yosef se llamaba Yosef Atzadik. Binyamin se llama también Binyamin Atzadik. Pero la diferencia entre Yosef y Binyamin, dice la Gemara, tiene que ver con las piedras preciosas que tenían en el Mishkan, en el Bet Mikdash. Había dos piedras preciosas. El de Yosef se llamaba Shoam. El de Binyamin se llama Yashpe. Estamos hablando en el Hoshen, en la ropa del Cohen. El Cohen Gadol, había todo tipo de piedras. Y las dos piedras, la piedra de Yosef es Shoam, la piedra de Binyamin es Yashpe. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos piedras? Explica el Alter Rebbe. Shoam es una piedra que tiene una luz natural, tiene un brillo. Yashpe es una piedra que no tiene brillo, tiene colores. Hay que cortarlo, trabajarlo de la manera que atrae el ojo de la persona. ¿Qué significa estas dos cosas en Avodah del Yehudi? Explica el Alter Rebbe. Yosef es un tzadik que tiene brillo. Yosef es un tzadik que desde el principio tiene una neshama especial que brilla desde el nacimiento. Yosef era especial desde el primer día. Por eso él podía estar en Mitzrayim y no le molestaba todo el tema de Mitzrayim. Ni veía, para él de un principio vivía en otro nivel, en otro mundo. Binyamin, como lo llama el Alter Rebbe, es el tzadik inferior, el tzadik que viene del trabajo, desde abajo. Ese hombre que luchó, trabajó, tuvo que limpiar, trabajar, refinar, lustrar, hacer todo un trabajo hasta que su piedra
recibió ese brillo especial, ese color atractivo, que eso viene de abajo hacia arriba. Entonces, Yosef representa una persona que está en un nivel superior. Binyamin representa el Yehudí que viene del mundo y tiene que luchar y trabajar hasta llegar a conectarse con Hashem. Entonces, Yosef es el tzadí grande. Yosef quiere enseñar y ayudar y dar la mano a su hermano Binyamin cómo hacer que un Yehudí que no tiene esa neshama tan brillante naturalmente como Yosef, cómo poder trabajar y él elevarse y servir a Hashem y ser parte de todo eso. Por eso Yosef pide que venga Binyamin. Por eso Yosef agarra su copa, que su copa representa su nivel, su profundidad, su espiritualidad. Yosef agarra su copa lleno de vino, su bendición, su secreto, y lo pone en la bolsa de Binyamin. A través de eso Yosef le da fuerza al Yehudí simple que puede estar en el Galut y mantenerse firme y poder trabajar y elevarse y refinarse hasta poder ser apto a percibir la luz de Akadosh Baruj Hu. Esto es Yosef trabajando con Binyamin. Por eso Yehudá también. Acá entendemos qué es lo que está pasando en la parashá. Todos giran alrededor de Binyamin. Yosef tiene su manera de servir a Hashem, que es el tema del estudio. Yehudá tiene el tema de la tefilá. O Yosef es el estudio y Yehudá es la acción. Y el que está en el medio es Binyamin. Binyamin es ese tzadik tachtón. Binyamin es ese Yehudí que está aprendiendo, que está tomando de Yosef y de Yehudá. Toma de los dos juntos ese camino, cómo prepararse y cómo llegar al servicio de Hashem y cómo poder hacer el trabajo que estando en el Galut, y que el Galut no solo que no me va a arruinar, sino al contrario, ahí voy a crecer y poder prepararme para los grandes momentos de la Geulah Shlema. Según eso se entiende por qué cuando Yehudá se pone del lado de Binyamin y le explica a Yosef que toda su vida es entregarse a Binyamin y él se puso como garante a Binyamin. Esas palabras es lo que hace que a Yosef también se le rompió esa separación que él tuvo con sus hermanos hasta ese momento, y ahí es donde se arma el Vaigash, ese acercamiento, ese reencuentro, Yosef, Yehudá, Binyamin, se hace una sola cosa y a través de ellos también todas las tribus, y ahí es donde Jacob Avinu también viene y se arma toda la gran familia que se juntan y empieza el trabajo, como estamos pudiendo hacer el trabajo de refinar las chispas, elevar el mundo, estar en Egipto y prepararnos para salir de Egipto, para recibir la Torá, y hasta el final de la historia, que estamos ahora en el último Galut también, preparándonos para la llegada de Mashiach, y ahí también vamos a tener, primero como dijimos, Yosef, y luego va a venir Yehudá, que el Yehudá, el último Mashiach, el más grande, va a ser Yehudá, porque justamente en el tema de la simpleza, la acción concreto, y en eso está todo el taj objetivo, para traer a Mashiach, a pesar que el estudio es muy importante, pero en la última generación nosotros vemos que en nuestra época la acción es lo más importante, el corazón, el sentimiento, la fe, esa entrega del Modéani que un yudí simple tiene. Esto es la base de poder sobrevivir y sostenerse, mantenerse firme en todos estos momentos más difíciles del final del Galut. Y por eso cuando venga Mashiach, dice el profeta en la parashá de esta semana, la Haftará, que nuestro esclavo David, él va a ser el sirviente David, él va a ser el último rey, y todo el pueblo de Israel van a elegir a David como el líder. David se refiere a Melech HaMashiach, que viene del tribu Yehudá, porque cuando venga Mashiach se va a revelar esa grandeza que hay en esa fe simple, el Modéani del Yehudí, que esto tiene todo, que Akadosh Baruj Hu nos dé la fuerza, que lo veamos acá con nuestros ojos y en nuestros días. Así que el mes de Tevet, que se transforma en un mes de luz, un mes de alegría, un mes de Yeshua ben Nechama y Geulah Shlema con Mashiach Tzidkeinu.